Historias aterradoras parte 1. Nunca olvidaré lo que pasó en aquella casa. Han pasado años, pero las imágenes y los sonidos siguen frescos en mi memoria, como si fuera ayer. Siempre quise contar lo que sucedió, pero nunca supe cómo. Así que ahora, mientras las sombras de la noche se alargan, quiero compartirlo con alguien, con quien sea que quiera escuchar. Mi nombre es Tomás González, y todo empezó con una simple mudanza. Mi mamá y mi papá estaban tan emocionados por finalmente mudarnos a una casa propia, después de años viviendo en un pequeño apartamento de la ciudad. Mi hermana Valeria y yo estábamos igualmente emocionados. Era un cambio grande, pero una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Nos mudamos a una casa grande, con un jardín amplio y muchos cuartos. La casa parecía perfecta, con un aire antiguo y una estructura imponente que le daba un carácter único. Lo que no sabíamos era que esa casa no nos estaba dando la bienvenida, sino que nos estaba esperando. Desde el principio, hubo algo raro en el aire. La casa parecía tener una energía densa, un peso en el ambiente que nunca logramos entender. Papá decía que era la edad de la casa, pero mamá parecía sentirlo también. En las primeras noches, las paredes crujían y las luces titilaban, aunque nadie tocaba los interruptores. Al principio pensamos que era parte del proceso de adaptación, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Lo primero que noté fue el comportamiento de Valeria. Yo siempre había sido protector con ella, y aunque era menor, me preocupaba verla tan vulnerable. Pero lo que comenzó a hacer me llenó de incomodidad. Al principio, todo parecía normal, hasta que un día, mientras estábamos en la sala de estar, Valeria empezó a reírse de una forma extraña. No era una risa inocente, sino una risa macabra, como si estuviera bromeando con alguien que no podía ver. Esa fue la primera señal. Al principio pensé que solo estaba jugando, pero su comportamiento fue cambiando cada vez más. A veces, en medio de la noche, la escuchábamos hablar, pero sus palabras no tenían sentido. Decía cosas que nadie comprendía, y la voz que salía de su boca sonaba diferente. A veces se levantaba en medio de la noche y caminaba por la casa como si estuviera sonámbula. En más de una ocasión la vi parada frente a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión en el rostro que no podía identificar. No era la Valeria que yo conocía. El momento más aterrador fue cuando un día la escuché hablar en otro idioma. No solo era una palabra o dos, sino frases enteras que no teníamos manera de entender. La miré desde el umbral de su habitación, y algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme. Esa mirada vacía, esos ojos perdidos, ya no eran los de mi hermana. Algo más estaba tomando su lugar. Recuerdo claramente cuando mamá me pidió que la ayudara a buscarla. Valeria había desaparecido de su habitación, y eso no era algo que sucediera normalmente. Entramos en el pasillo, y allí la encontramos, de pie frente a un espejo antiguo que estaba en el vestíbulo, un espejo que nunca habíamos usado. Valeria estaba mirando fijamente su reflejo, y su rostro estaba distorsionado. Sonreía, pero no era una sonrisa normal, era una mueca grotesca, como si no estuviera en su cuerpo, como si algo más hubiera tomado posesión de ella. Mamá intentó llamarla, pero Valeria no respondió, y fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. En el reflejo del espejo, algo oscuro se movía detrás de ella. No era una sombra normal. Era algo más. Era la presencia del mal. Mi mamá, aterrada, decidió investigar. Buscó la historia de la casa en viejos archivos y comenzó a hacer preguntas. Lo que descubrió fue peor de lo que pudimos imaginar. La casa había tenido una serie de propietarios previos, muchos de los cuales se habían mudado rápidamente o incluso desaparecieron sin dejar rastro. Cada uno de esos hogares había sido marcado por tragedias inexplicables, y en la mayoría de los casos, los niños de las familias habían sido los que sufrían las peores consecuencias. La leyenda hablaba de un demonio antiguo que moraba en la casa, un ser que se alimentaba del miedo y que poseía a los más jóvenes. Ese ser maligno parecía estar esperando una nueva víctima, y en nuestra casa, esa víctima era Valeria. Mi papá, angustiado, buscó ayuda. Llamó a varios especialistas, pero todos se negaron a intervenir. Nadie quería enfrentarse a lo que se decía habitaba en esa casa. Finalmente, papá encontró a un sacerdote llamado Padre Sebastián. El sacerdote era un hombre mayor, con una mirada penetrante,
que no se inmutó cuando escuchó la historia. Nos dijo que sabíamos que no podríamos hacerle frente solos. La presencia en la casa era demasiado fuerte, y Valeria estaba completamente poseída. Una noche, el sacerdote llegó con su libro de oraciones y los símbolos sagrados que había usado en otros exorcismos. Aún con todo el temor que sentíamos, papá y mamá nos dijeron que teníamos que ser fuertes, que este era el último paso. Era nuestra única oportunidad para salvar a Valeria. El aire en la casa ya no era el mismo, estaba más denso que nunca. Todo parecía vibrar a nuestro alrededor. Nos reunimos todos en el salón, en silencio, esperando que el sacerdote comenzara. Valeria, esa cosa que se hacía pasar por ella, apareció lentamente en medio de la habitación. Su rostro era irreconocible, su piel pálida y fría al tacto. Los ojos de Valeria brillaban con una luz que no era humana, y su voz, profunda y gutural, empezó a hablar. Él me ha prometido. No te irás. Ya es tarde, decía con una sonrisa que hacía que se me pararan los pelos. Fue entonces cuando comprendí que la Valeria que conocíamos ya no estaba ahí. El sacerdote comenzó a recitar las oraciones en latín y algo sucedió. La casa comenzó a temblar. Las luces se apagaron y encendieron de manera intermitente, las paredes crujían, como si la casa misma estuviera luchando contra las palabras sagradas. Valeria comenzó a gritar, pero no era un grito humano, era el sonido de 1000 almas atrapadas, un eco de sufrimiento. La criatura que la poseía peleaba con todo su poder, haciendo que la niña se retorciera en el suelo. El sacerdote no paró. Cada palabra que pronunciaba parecía alejar al demonio más y más. El aire se volvía cada vez más pesado, la habitación parecía estar a punto de desmoronarse, pero el padre continuó con determinación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Valeria cayó al suelo, exhausta, pero completamente libre. El demonio había dejado su cuerpo. Aunque Valeria había regresado a nosotros, la paz que sentimos fue efímera. La casa, ahora vacía, nos parecía aún más aterradora. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. La presencia de ese ser maligno había dejado una marca en el lugar, algo que no podíamos borrar. Al día siguiente, papá tomó la decisión. Íbamos a mudarnos. No importaba si la casa era nuestra o si habíamos invertido todo nuestro dinero en ella. Nada valía más que la seguridad de nuestra familia. Así que empacamos todo lo que pudimos y nos mudamos a una nueva casa. Una casa que no tuviera sombras acechando detrás de las paredes. Pero aunque lo intentamos, nunca pudimos dejar del todo lo que sucedió. Valeria, algunas noches, se despertaba sobresaltada. Sus ojos miraban hacia la ventana, como si algo estuviera observándola. A veces, yo también me despertaba en medio de la noche, sintiendo que la casa estaba demasiado silenciosa, como si aún estuviera esperando. Siempre me pregunto si realmente logramos escapar de esa oscuridad. Si te gustó, por favor suscríbete y activa la campanita.